Universidad Miguel de Cervantes, Escuela de Derecho 2020. Audiolibro número 4, Introducción a la Ciencia Política. Profesor Arturo Rodríguez Corbalán, abogado y magíster en educación. Alumno ayudante Domingo Torres Quesada. El Estado. Concepto de Estado. En general, se admite que la palabra Estado es la denominación más adecuada para referirse a forma moderna de organización política. Sin embargo, hasta nuestros días se discute cuál es el concepto de Estado. Easton señala que se han recopilado más de 150 definiciones de esta palabra: representación del espíritu moral, elemento de explotación de una clase por sobre otras, el gobierno. Es justamente esta multiplicidad de definiciones la que nos lleva a tratar de forma científica este concepto. Idea de Estado según el tratadista alemán Jelinek. Teoría de las dos facetas del Estado. Teoría general del Estado, del año 1900, que habla de un aspecto social del Estado y de un aspecto jurídico del Estado. Para Jelinek, el Estado es una formación social a la que se le suma el derecho. Concepto sociológico. Para este autor, el Estado es una función de la comunidad y esta función está constituida por relaciones de voluntad de muchos hombres. De tantas voluntades habrá que encontrar entonces lo que unifica al Estado, y para Jelinek esta unificación está dada por el fin del Estado. Por lo tanto, podemos decir que el Estado es una unidad de asociación dotada originariamente de poder de dominación y formada por hombres asentados en un territorio. Derecho y Estado. Concepto jurídico. Para Jelinek, el derecho es relación entre personas y persona es relación y está relacionado de un sujeto con otro y con el ordenamiento jurídico. Persona y sujeto es capacidad de ser titular de derechos. Ante el derecho, los hombres existen en cuanto personas y la personalidad no viene dada por la naturaleza, sino que la otorga el derecho. Por lo tanto, el Estado como individuo solo existe en el derecho como sujeto jurídico, y en este sentido sería más una corporación que una asociación. Por lo tanto, podemos decir que la corporación es una síntesis jurídica para expresar las relaciones de la unidad de asociación y su enlace con el mundo jurídico. Por lo tanto, podemos decir que el Estado es una corporación formada por un pueblo, dotada de poder de mando originario y asentada en un territorio determinado. El Estado, para Heller, concibe al Estado como un fenómeno de convivencia, y toda convivencia social es siempre ordenada por el orden, que no es suficiente, ya que es preciso una jefatura que ordene, o sea, que convierta la ordenación en organización. Por tanto, la homogeneidad cultural, histórica, religiosa no es suficiente para engendrar la unidad estatal, y esta unidad solo puede concebirse como resultado de una acción humana consistente. Por tanto, define al Estado como estructura de dominio duraderamente renovada a través de un obrar común, actualizado representativamente, que ordena en última instancia los actos sociales sobre un determinado territorio. En esta definición aparece el poder monopolizado territorialmente. Kelsen. Él dice que las concepciones jurídicas vislumbran al Estado como un sujeto de derecho. Sin embargo, Kelsen estima que la esfera existencial del Estado posee validez normativa y no eficacia causal. O sea, esta unidad llamada Estado no existe en la realidad natural, sino en las normas o valores. Por lo tanto, el Estado es un sistema de normas. Por tanto, para Kelsen el Estado es la totalidad del orden jurídico, por cuanto constituye un sistema,
o sea, una unidad cuyas partes son interdependientes que descansa en una norma hipotética fundamental. Por lo tanto, el Estado solo es la personificación del ordenamiento jurídico que lo constituye y con el cual se identifica. El Estado, para Bourdieu, lo define como: el Estado es el titular abstracto y permanente del poder, del que los gobernantes son agentes esencialmente pasajeros. Para Bourdieu, el Estado es el soporte del poder y nace cuando se presenta el problema de disociar el poder y el individuo que lo ejerce. Hariu lo ha definido el Estado como: es una agrupación humana fijada en un territorio determinado en la que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común, establecidos y mantenidos por una autoridad política dotado de poderes de coerción. Elementos o condiciones del Estado. De la última definición transcrita y también por la mayoría de los autores, existe acuerdo que 3 son los elementos del Estado: grupo humano, territorio, poder. Autores agregan el gobierno, la independencia, el orden jurídico, el fin y la justificación del Estado. No obstante las discrepancias, la mayoría de los pensadores están de acuerdo que los 3 primeros elementos son los básicos de un Estado. El grupo humano. Pueblo, multitud de personas que componen un Estado. ¿Cuántos? No hay criterios científicos técnicos, solo bastará el número necesario para formar una organización con vida autónoma e independiente de poderes externos. Pueblo, populus, en cambio se asemeja a ciudadanos, cuyos integrantes son titulares de derechos y obligaciones políticas. Población es un conjunto humano cuyos integrantes son titulares de derechos y obligaciones civiles. Nación. Este pueblo también puede tener otros vínculos entre sus miembros, religiosos, históricos, idiomas, culturales, raciales, etc. Con todo, el concepto nación es relativamente nuevo, Renacimiento, Revolución Francesa, ya que en la Edad Media un vínculo universal, cristianismo, junto con lazos particulares, fidelidad, servicial, etc. Fue en la Revolución Francesa cuando nace este fenómeno de modo pasional, surgiendo en conjunto con la soberanía nacional. Todo se analiza por la Revolución. Alemania también se presenta una idea muy parecida que tuvo sus expresiones con Fichte, Hegel por la filosofía y en Bismarck por lo político. Tesis sobre la nación. Tesis francesa. Renan señala que la nación es una formación histórica, lo que constituye el signo distintivo de una nación. Es la convicción de que la colectividad asentada en un territorio determinado tiene la conciencia clara y resuelta de que persiguen un mismo ideal. La nación está integrada por lengua, cultura, religión, raza. Fuentes de la nacionalidad: derecho a suelo, derecho de sangre, otras fuentes derivadas. Tesis étnicas. Nacionalsocialismo. El concepto raza y nación es idéntico. Nación alemana es raza aria. Los demás elementos son insuficientes como ejemplo. Religión. Las distintas religiones alemanas hacen posible como elemento distintivo. Cultura. Cualquier judío puede revestirse de la cultura alemana. Lengua. Es igual. Por tanto, la raza es factor profundo por tratarse de la raíz del ser humano, sólido. Es un factor natural y hereditario que no está a merced de cambios sociales y eficaz en el sentido racial que supera las diferencias. Giorgio Del Vecchio. Concepto de raza para Del Vecchio dice que es perteneciente a las ciencias biológicas, la nación a la ciencia social y política. Para Del Vecchio ya no existen razas puras. Relación entre el Estado y la nación.
Se ha sostenido que el Estado es la nación políticamente organizada o que el Estado es el ordenamiento jurídico de la nación. Estas teorías han recibido críticas ya que el Estado se funda en un vínculo político. Estuardo señala que la nación no se identifica con el Estado, ya que la nación es mucho más compleja y a la larga, si se elimina el Estado, la nación perdura. Sin embargo, esta teoría tiene algo de verdad, ya que por regla general toda nación tiende a la larga a transformarse en Estado. Por lo tanto, la nación es un fundamento cultural del Estado. En resumen, el Estado puede existir aun cuando le falte la nacionalidad.